les invito a que podamos ir a Hebreos 9. Justamente el autor de Hebreos, al venir en los 8 restantes o los 8 primeros capítulos que hemos estado estudiando, mostrando siempre que el Señor Jesús es superior a todos, y ahora en este capítulo 9, la primera parte que vamos a ver desde el versículo 1 al 14, se va a encargar el autor de demostrar cuál es la verdadera adoración o cómo es posible que hoy día adoremos a Dios en una adoración real, genuina, una adoración que llega a los mismos cielos. Entonces les invito a que podamos leer estos primeros 14 versículos y vamos a encontrar que tenemos dos divisiones bien marcadas en estos 14 versículos. La primera que va del versículo 1 al 10, donde va a comparar el tabernáculo antiguo, ahí en el desierto, en esos 40 años de peregrinaje sobre la tierra que estuvo el pueblo de Israel, y la segunda parte, desde el versículo 11 al 14, cómo el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, al entrar en el tabernáculo, pero no ya el terrenal, sino ya en los mismos cielos, está intercediendo por nosotros y haciendo posible que nosotros seamos verdaderos adoradores. Así que leemos ahora desde el versículo 1 del capítulo 9. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Les invito, hermanos, a volver a leer este versículo, porque esto es lo que lograba o lo que no lograba el tabernáculo en la antigüedad, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos
santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y volvemos a leer este versículo, porque el versículo que habíamos releído antes, el versículo 9, habla de lo que era el tabernáculo, que no lograba limpiar nuestras conciencias. Era todo externo, sacrificios, ritos, que no hacían posible que cambie el corazón, sino algo externo. Y este versículo 14, el cual les invito a volver a leer, es el que sí nos marca, sí nos muestra que nuestras conciencias son totalmente limpias por el Señor Jesucristo. Dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, como decíamos, la primera parte del versículo 1 al 10 nos compara el tabernáculo antiguo, que solo era una sombra o retrato del Señor Jesús, y que las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecían no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba ese culto. Y nombra en estos 9 versículos varios objetos que formaban el tabernáculo. Y ahora le voy a pedir a Diego, que él ha preparado unas placas donde podemos ver unas figuras, cómo era el tabernáculo. Muy rápidamente, entonces, te pido, Diego, si puede ser que podamos estar viendo esto. Ahí tenemos el tabernáculo propiamente dicho, las medidas aproximadas, porque varían de un autor a otro, eran aproximadamente 15 metros, algunos dicen que tenía más, y estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y esto era el atrio. Muy bien, pasamos a la segunda placa. Ahí tenemos un plano y vemos los artefactos, lugar santo, lugar santísimo, el atrio propiamente dicho. Y acá vemos el altar de bronce, la fuente. Acá tenemos todos los artefactos. Así que pasamos a la tercera placa. Ahora en la tercera placa, muy bien, vamos a ver la cuarta placa. Tenemos ahí el altar de bronce, pasamos a la próxima. El lavacro, donde los sacerdotes tenían que lavarse, pasamos a la próxima. La otra placa. El candelabro, que todo esto no tenemos tiempo, como el mismo autor de Hebreos dice, ahora no tenemos tiempo de mostrar todo esto, pero esto nos habla de que el Señor Jesucristo es nuestra luz, ¿no? Él ha dado luz al mundo. El candelabro que estaba en el lugar santo, la próxima placa. Vemos la mesa con los panes de la proposición, habla de que el Señor Jesucristo es el pan de vida, que ha saciado nuestra hambre, nuestra sed. La próxima placa. El altar del incienso. Fíjense en que esto nos muestra, lo hemos visto en el plano, que está en el lugar santo, pero ahora vamos a ver que está en el lugar santísimo. Nos dice acá la palabra. Vamos a interpretar después a ver qué significa esto. La próxima placa. El lugar santísimo propiamente dicho, donde una sola vez al año podía entrar el sumo sacerdote, únicamente el sumo sacerdote, no podían entrar los sacerdotes. Y vemos qué había dentro. La próxima placa, ahí está, el arca del pacto, con los querubines arriba. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? Toda cubierta de oro, era de madera de acacia. Próxima placa. Esto es lo que había dentro. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, las tablas, los 10 mandamientos y el maná, que nos habla todo esto del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo cumplió la ley, fue el único que pudo cumplirla. La vara nos habla también de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, como la vara estaba cerca y reverdeció.
y el maná nos habla, como decíamos antes, de que Él es el pan de vida, el pan que sacia el hambre del ser humano. Y creo que ahí termina, ¿no, Diego? Ah, muy bien. Y en la forma en que estaban puestos, nos asemeja o es figura de la cruz del Señor Jesucristo. Tenemos acá el lugar santísimo, todo lo que había en el lugar santo y el atrio, formando una cruz. Muchas gracias, Diego, por haber preparado esto. Así que ahora sí, continuamos, hermanos. Era simplemente para poder recordar y ver todo lo que se hallaba en el tabernáculo, que era figura de lo que iba a ser y se iba a cumplir en el Señor Jesucristo. Era una estructura, como dijimos, que medía aproximadamente 13 metros, algunos dicen 20 metros, de altura 4 metros, no importa, pero estaba en medio ahí del desierto y dividido en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. Y estaba el altar donde se ofrecía el incienso, que nos habla de la oración justamente. Allí no se realizaban sacrificios, el sacrificio se realizaba en el atrio. El lugar santísimo estaba separado por una cortina que no se podía entrar. Dijimos que una sola vez al año solamente se podía entrar. Y en el arca, la tapa que llamaba el propiciatorio, ahí es donde el sumo sacerdote entraba con sangre y derramaba ahí la sangre, haciendo que todo el pueblo, y aún el sumo sacerdote que era pecador, sea propicio, donde Dios se mostraba propicio al pecador. Y por un año más, el pueblo iba a ser acepto para poder continuar y no ser destruido, porque en el tabernáculo estaba la presencia de Dios representada en medio del pueblo. El tabernáculo estaba en medio del pueblo, estaba rodeado por las diferentes tribus. No tenemos ahora un plano para mostrar, pero ustedes lo pueden encontrar en internet. Allí, en la tapa del arca, era el propiciatorio donde el sumo sacerdote derramaba la sangre. Nos dice aquí en Hebreos 9:22, que lo vamos a estar estudiando el domingo que viene, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Siempre la palabra, Dios se encargó de resaltar esto, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Se cita en este versículo 4 que acabamos de leer, el incensario de oro, es decir, el altar de oro. Y observamos que hay un cambio que yo les decía antes. Se nos dijo que el altar, acá en el versículo 4, estaba dentro del lugar santísimo, en lugar de estar en el lugar santo como lo vimos en el plano. ¿Por qué había sido trasladado adentro, al otro lado de la cortina, al lugar santísimo? El sacerdote utilizaban el incienso para adorar a nuestro Dios, y el sumo sacerdote cuando entraba con el incensario, Aarón, cuando entraba dentro del lugar santísimo, era símbolo de nuestras oraciones y derramaba, como decía, la sangre sobre el propiciatorio. ¿Qué pasó con esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Bueno, los evangelios nos muestra que cuando el Señor Jesucristo entregó su vida, en aquel momento la cortina esa se partió en dos. Esa cortina que estaba en el templo se dividió, fue removida, significando que el camino hacia Dios estaba ampliamente abierto, porque Cristo había abierto el camino. El Señor Jesucristo nos dijo y nos dejó plasmado a través del Espíritu Santo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que al estar la cortina ahora dividida en dos partes, abierta, podemos hoy acercarnos precisamente a la misma presencia de Dios. Hoy, queridos, vos no necesitas de un intermediario, de un sacerdote. Yo no necesito de alguna persona que pueda llevarme a la presencia de Dios, sino que cada uno de nosotros, en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento del día, podemos acercarnos a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo. ¿Qué sucedió entonces con el altar de oro del incienso, que ahora se nombra que está dentro del lugar santísimo? Había sido trasladado al lugar santísimo. El Señor Jesucristo entró, nos dice la palabra, al lugar santísimo
para estar siempre ahí, intercediendo por cada uno de nosotros. Y por así decirlo, queridos, nosotros a través de la oración, a través del altar del incienso, podemos hablar, rogar, peticionar, agradecer, adorar a nuestro Dios. En Apocalipsis se nos va a hablar nuevamente del altar, especialmente los últimos capítulos, donde dice que todas las oraciones de los santos son juntadas en el altar del incienso. Y el Señor, el gran Dios y todopoderoso, un día va a juzgar a toda la humanidad por todo lo malo que ellos han hecho y por el maltrato hacia los hijos de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos un gran sacerdote, sumo sacerdote, nuestro amado Señor Jesucristo, que es nuestro gran intercesor, siempre en altar de oro intercediendo por nosotros. Nuestras oraciones son oídas por nuestro gran Dios y Padre. Por lo tanto, el altar de oro ahora está dentro del lugar santísimo. Pero también se encuentra afuera. Esto es un misterio para que ustedes, para que yo, podamos venir por medio de él, del Señor Jesucristo, a través de la oración. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando escribió en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. El escritor, también el autor de Hebreos, nos mencionó los elementos que se encontraban en el arca del pacto. Una urna de oro que contenía el maná, la cual nos habla del ministerio presente del Señor Jesucristo, como dije antes. Él nos alimenta, Él llena el vacío que había en nuestra vida, Él nos alimenta con su palabra, Él es el pan de vida. En el arca se encontraba también la vara que reverdeció, y dijimos que esto nos habla de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, porque era una vara que estaba totalmente muerta y por milagro de Dios reverdeció. Finalmente estaban, dijimos, las tablas del pacto, y esto nos habla del hecho de que el Señor Jesucristo cumplió toda la ley. Y dice el versículo 5 que de estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Si ustedes les gustaría hacer un estudio sobre el tabernáculo, hay muy buen material en libros y aún en internet, donde podrán ver que a través de cada figura, aún de las maderas que se nos nombra con las cuales se formó el piso, las basas donde se apoyaba sobre esa arena y lo hacía firme, toda la construcción, todos los materiales, todo nos va guiando al Señor Jesucristo. Porque las cosas que Él estaba enfatizando eran el sacerdocio y la adoración. El autor de Hebreos va a estar enfatizando justamente esto, la necesidad de la verdadera adoración. Él no va a seguir hablando del tabernáculo antiguo, porque está preocupado por lo que era la verdadera adoración y sobre cómo tenemos que adorar. Entonces dice el versículo 6, los sacerdotes ministraban todos los días para el perdón de los pecados y adoraban. Era la función del sacerdote. Dice la frase para cumplir los oficios del culto. ¿Qué quiere decir realmente esto? Era para cumplir la adoración a Dios. El tabernáculo fue erigido, fue mandado construir a Moisés por Dios para representar la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Pero ¿cómo era posible que Dios estuviera presente ahí? Si todo el pueblo eran pecadores y todo aquel pecador que se enfrente ante Dios muere automáticamente. Sin embargo, Dios en su misericordia protegió al pueblo de Israel. Y a través del tabernáculo, el pueblo trataba de adorar a Dios, pero vemos que esa adoración era imperfecta. ¿Por qué? Porque la ley no podía ser posible que cambiara nuestro corazón. ¿Cómo es posible que podamos adorar a Dios de todo corazón? Este era el objetivo final de todo el ritual. Pero el pueblo de Israel no pudo cumplirlo. El ritual del tabernáculo nunca llevó al pueblo a la presencia de Dios. El sumo sacerdote entraba solo al lugar santísimo,
Dice el versículo 7 de este capítulo 9. El escritor estaba hablando aquí del gran día de la expiación, llamado hoy Yom Kippur. Era en cierto sentido el día culminante en la vida de la nación de Israel. Este era el día en que el gran sumo sacerdote entraba al lugar santísimo de parte de la nación, y en base a este acto, la nación era acepta por un año más. Nuestro gran sumo sacerdote ha entrado en el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Ha entrado allí y no ha salido, allá en los cielos. Él va a estar allí mientras nosotros estemos en este mundo. Cuando Él salga, va a venir a buscar a los suyos, te va a venir a buscar a vos y a mí, porque somos una parte de Él mismo, somos el cuerpo de Cristo. El propósito de todo esto es el de hacer real para su corazón y para el mío la presencia misma del Señor Jesucristo. En el tabernáculo, Dios manifestaba su presencia en medio del pueblo. Hoy, queridos, Dios está en nosotros, Dios está en ti, Dios está en mí, está en nuestros corazones. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 nos dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué gran misterio! Dios viviendo en estos cuerpos débiles. Hermanos, qué privilegio, qué honor. Ahora, ¿estamos adorando a Dios con nuestras vidas? ¿Soy un verdadero adorador? ¿Le represento dignamente en el mundo? Cuando estoy con mis vecinos, charlando, conversando, haciendo las compras en el trabajo, en el negocio, entre los compañeros de trabajo, ¿qué olor, qué fragancia manifestamos? ¿Cuál es nuestra adoración? No solo la de hoy a la mañana que hemos hecho, sino nuestro hablar, cómo adora a Dios, nuestros pensamientos. ¿Cuánto habría para hablar, hermanos, en esta mañana acerca de la verdadera adoración? En el Evangelio de Juan se nos relata la mujer samaritana, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 4, había ido a buscar agua al pozo. Le preguntó al Señor Jesús, ¿dónde debería adorar la gente a Dios? ¿Es en Jerusalén como ustedes dicen? ¿O es acá como decimos nosotros? Y el Señor le respondió, la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. ¿Te pusiste a pensar que vos sos ese verdadero adorador? Yo soy ese verdadero adorador. Aquello que el Señor Jesucristo estaba diciéndole a la mujer samaritana hace 2000 años, hoy se cumplió. Nosotros somos esos verdaderos adoradores que podemos adorar realmente a Dios porque Jesucristo vive en nosotros, porque Él entró en el lugar santísimo y está intercediendo por cada uno de nosotros. Observemos la frase, el versículo 9, que dice que no pueden hacer perfectos esos sacrificios. Ese versículo que leímos 2 veces debería entenderse en el sentido en que no podían hacer perfecto al adorador. El pueblo de Israel no podía adorar verdaderamente a Dios porque estaban en pecado, porque vivían constantemente en pecado. Cada día se hacían sacrificios. Una vez al año se entraba al lugar santísimo donde estaba representada la presencia de Dios en el arca para derramar sangre, para que la nación pudiera vivir otro año. Este fue el motivo por el cual el apóstol Pablo les escribió a los creyentes, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios, capítulo 5, versículo 18, y les dijo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Observemos de qué habló Pablo primero, después de leer ser llenos del Espíritu. En el versículo 19 continuó diciéndoles, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto es adoración. Queridos, lo que hemos hecho en esta mañana, no hemos hablado del tiempo, qué calor tremendo, no hemos hablado de la economía, no hemos hablado de los problemas que cada uno de nosotros tenemos,
no hemos hablado de nuestras necesidades, no hemos hablado de la política mundial, no hemos hablado del Fondo Monetario, no hemos hablado de los problemas que nos aquejan, de las incertidumbres. Hemos hablado de nuestro amado Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz. Hemos leído que somos piedras vivas, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Es la experiencia más emocionante que un hijo de Dios puede tener cuando adoramos al Señor, cuando estamos llenos de su Espíritu y que el Espíritu nos va guiando, aún en el fragor diario. Recordemos que mientras trabajando estamos adorando a Dios con nuestra vida, mientras estudiamos estamos adorando a Dios con nuestro estudio. Estamos en la presencia de Dios, no hace falta ir a la iglesia, no hace falta encerrarse en la pieza leyendo la palabra. En todo momento estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros, porque está en nuestros corazones. No es que tenemos que ir a buscarlo a algún lado, que hay que tener unos ritos, unas canciones especiales o un perfume especial. No, no. Hay una canción nueva en nuestros corazones porque Él nos transformó, Él nos compró, Él nos hizo piedras vivas. Somos eternos. Estamos sentados con Cristo en los cielos. Estamos viviendo en su misma presencia ahora, a pesar de que estamos aquí en la tierra, a través de los ojos de la fe. Pero con toda seguridad, nosotros lo sentimos a Él. Queridos, ustedes, yo, sentimos su presencia. El adorar a Dios es verdaderamente una experiencia hermosa que ocurre en nuestro corazón. Vamos a hacer un pequeño resumen antes de continuar y ir ya a la segunda parte. El tabernáculo se encontraba en la tierra, por lo tanto estaba hecho de materiales terrenales, materiales que estaban en esta tierra corrupta, en esta tierra condenada por el pecado. En segundo lugar, era una sombra de las cosas que vendrían. El pueblo de Israel en su gran mayoría no entendió esto, pero los hijos de Dios de Israel, aquellos que tenían la fe puesta en sus corazones, se dieron cuenta que esto era figura de lo que iba a ser el Mesías, de la transformación que Dios iba a operar en los corazones nuestros. En tercer lugar, era inaccesible para el pueblo. El pueblo no podía entrar. Solo los sacerdotes y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Era temporal. Estuvo por un tiempo hasta que después fue construido el templo. Y en quinto lugar, era ineficaz para cambiar los corazones de las personas. Hemos leído y lo vuelvo a releer, versículo 9, no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, el de la adoración temporal ahí en el tabernáculo. Necesitamos reconocer que hay un verdadero tabernáculo o santuario en el cielo, que hay un verdadero sumo sacerdote allí que es el Señor Jesucristo y que hay una adoración espiritual de la cual es ustedes, de la cual vos, de la cual yo somos parte y que podemos adorarle en cualquier lugar, en cualquier momento. Esto coloca la autoridad de importancia sobre el sacrificio de Cristo y nos recuerda que la vida de Cristo nunca salvó a nadie. Nosotros podemos seguir sus enseñanzas y pensar que somos salvos tan solo por seguir lo que el Señor Jesucristo hizo en la tierra, pero sus enseñanzas, las enseñanzas del Señor Jesús, nunca salvaron a nadie. Fue la muerte de Cristo la que nos salvó, la que nos redimió. Fue el derramamiento de su sangre la que nos hizo propicios ante Dios. Dice aquí en el versículo 14 que ese sacrificio limpiará nuestras conciencias. Cada uno de nosotros necesitábamos una purificación constante. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, que conocemos de memoria. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es que la sangre de Cristo purifica no el cuerpo, sino la conciencia.
Es la conciencia de la persona la que necesita ser purificada. Ustedes y yo no lo habríamos logrado hasta no apropiarnos del sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz del Calvario, reconociendo su autoridad para perdonar y limpiarnos completamente del pecado. Fue la conciencia la que ha sido despertada por la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que clavó en nuestros corazones ese día que entendimos que éramos pecadores, que estábamos perdidos, y por el cual clamamos con fuerza: Señor, sálvame. Pero que también puede descansar en una salvación terminada. Figurativamente hablando, por la noche podemos apoyar nuestra cabeza sobre la almohada, sabiendo que nuestros pecados son totalmente, completamente, plenamente perdonados. Podemos saber que tenemos la relación adecuada con Dios, porque Cristo la ha hecho apropiada. No hay nada que dependa de nosotros. El versículo 14 también dice, la otra parte: limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Las obras muertas tienen que ver con esas obras que nosotros en el pasado realizábamos para salvarnos. Es que desde un punto de vista espiritual estamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones. Y todo lo que una persona muerta puede producir, ¿qué tipo de obras son? Obras muertas. Así que cualquier cosa que usted, que yo, pudiéramos haber hecho, o cualquier cosa que querramos hacer pensando que vamos a tratar de conservar la salvación, constituye una obra muerta. Como las buenas obras nunca son una causa de salvación, sino que son un resultado de la salvación. Esto nos lo aclara bien Santiago, también Filipenses, Efesios. Son un resultado de la salvación. El escritor, el autor de Hebreos, continuó diciendo: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La palabra servir que se utiliza aquí en este versículo 14 implica realmente adorar. Es adoración. Se trata de adorar al Dios vivo. La adoración y el servicio van juntos. Usted no podemos servir a Dios sin adorarle. Y tampoco podemos adorarle sin servirle. Cuando vemos hoy a un creyente perezoso, que no lo vemos involucrado en el servicio, aquel creyente que no hace nada para Dios, que decían nuestros antiguos: vos sos un creyente calientabancos. ¿Qué querían decir con eso? Que no estábamos sirviendo. No cuestionamos su salvación, pero sí ponemos en duda que su adoración. ¿Adora ese hermano realmente a Dios? Porque si usted, si yo, nos postramos en adoración y alabanza ante Dios, entonces vamos a desear servir a Dios, levantarnos para hacer algo en su obra, hacer algo para bendecir al cuerpo de Cristo, que son nuestros hermanos. Queridos, el autor hebreo, inspirado por el Espíritu Santo, en nuestros primeros 14 versículos, mostrándonos el significado del tabernáculo antiguo, lo que fue después el templo, que ya no están más, porque ahora es el verdadero lugar santísimo donde nuestro gran sumo y sacerdote, el Señor Jesucristo, entró una sola vez y para siempre, donde está intercediendo por cada uno de nosotros, ha hecho posible que nosotros le adoremos con todo nuestro corazón. Y la adoración se traduce en servicio a Él. ¿Le estamos sirviendo de corazón? ¿Le estamos adorando con toda nuestra vida? ¿Damos testimonio de Él? ¿Somos verdaderos adoradores? Hermanos, que este capítulo 9 de Hebreos, estos 14 versículos que nos enseñan que nuestras conciencias, nuestro corazón han sido limpiados, transformados por la obra del Señor Jesucristo, y que eso hace posible que hoy le esté adorando. Que Dios nos ayude, queridos, para que la IBG sea una iglesia adoradora. No solo cuando nos reunamos, que es una bendición poder reunirnos, sino en todo momento, que cada uno de nosotros seamos verdaderos adoradores, representantes
del reino de los cielos aquí en la tierra. Que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga, queridos. Que en este día, que es su día, podamos darle gloria, honra y honor. Que el Señor nos bendiga.